En España, como en el resto del mundo, la esclavitud ha existido siempre y existe hoy, aunque hoy los esclavos votan. Pero parece interesante, al menos al autor de estas palabras, internarse en el asunto centrándonos en el momento álgido de la reunificación de España por parte de los reyes católicos y en el reinado de los Austrias, desgajando la cuestión en lo tocante a tiempos anteriores y posteriores, a los que se dedica otros capítulos específicos y no por casualidad, como se verá en el desarrollo de la cuestión. Es cuestión demostrada históricamente por documentos fehacientes de la época que en el siglo XI, por ejemplo, existían en Barcelona tantos esclavos sarracenos como mercaderes de esclavos, del mismo modo que existen documentos de manumisión por los cuales se puede decir que el esclavo tenía posibilidades de pagarse su propia libertad mediante el abono de unas cantidades estipuladas con su amo, que normalmente eran muy superiores a las que se pagaban por la adquisición de un esclavo. Estamos hablando del siglo XI, pero podíamos haber empezado a hablar del asunto bastante antes, o bastante después. Valgan estos apuntes para señalar que ese mercado de esclavos de Barcelona, como el de Sevilla, Lisboa o Cádiz, por ejemplo, se desarrolló de una forma muy especial en el siglo XIV, tiempo en que todos estos puertos desarrollaron su comercio con el norte africano, con el que intercambiaban todo tipo de productos y, naturalmente, de esclavos. Tan es así que se generó una legislación específica que impedía el comercio de esclavos de origen griego. Si bien el conflicto por los esclavos de este origen permaneció vigente, y ya a finales del siglo XIV se aplicó la instrucción papal de Urbano V, por la que se estipulaba la liberación de los esclavos griegos, aunque finalmente Martín I de Aragón, llamado el Humano, acabó revocando todos los privilegios que habían sido otorgados a esos esclavos. Pero no solo generaban conflictos los esclavos griegos, ya que la legislación protegía los intereses de aquellos esclavos que pudiesen acreditar la injusticia de su situación. Un esclavo que hubiese sido declarado de buena guerra y posteriormente reclamase libertad y la ganase por derecho, no podría disfrutar de la libertad hasta haber satisfecho el precio pagado por su dueño cuando lo adquirió, incluyendo los gastos del proceso, ya que la primera declaración habría sido fraudulenta. Si no podía hacer frente al pago, debería servir a su propietario durante un tiempo arbitrado por el baile o por los prohombres elegidos por el consejo de la ciudad, e incluso podría ser vendido por su dueño a terceros siempre y cuando quedase garantizada su libertad una vez expirado el periodo de servicio. Los conflictos generados en Barcelona como consecuencia del mantenimiento de estos esclavos llegaron al enfrentamiento entre las autoridades civiles y el obispo de turno, destacando el enfrentamiento que en 1400 tuvo lugar entre el obispo Ramón Escales y el consistorio, que acabó llamando a la orden al obispo, que hizo caso omiso, lo que llevó a una espiral de enfrentamientos que acabó con la ejecución de un esclavo griego que había buscado refugio en el entorno del obispo. Ya en el siglo XV, en 1424, Barcelona contaba con una población esclava de entre 3.000 y 5.000 individuos, sobre una demografía total que se movía entre los 35.000 y los 40.000 habitantes. Estamos hablando del 10% de la población de Barcelona. De Barcelona, sí. Pero nos sirve de ejemplo que podemos extrapolar al menos a otros puertos como los citados, y debemos tener en cuenta que esta situación era consecuencia de otras actuaciones anteriores, como puede ser la negativa de los jornaleros libres a emplearse en determinadas actuaciones por las más variadas circunstancias, como sea la mala remuneración, los abusos de contratadores, etc. ¿Y qué procedencia tenían esos esclavos? Por las circunstancias del momento se puede inferir que los esclavos sarracenos, existiendo, no constituían la totalidad de la fuerza esclava. Debemos considerar que en estos momentos la presencia musulmana se circunscribía al reino de Granada, que pagaba parias al reino de Castilla, y en esa situación las grandes compañías militares, principales suministradoras de mano de obra esclava, habían dejado de existir, por lo que un alto porcentaje de los esclavos procedía del oriente mediterráneo. Es probable
que las bailías de Valencia y Barcelona acometieran un doble papel como centros de expedición de certificados de buena guerra en la Corona de Aragón, mientras que Barcelona, por su situación geográfica, tendría más fácil acceso a los esclavos que procedían del Mediterráneo oriental y central, redistribuyéndolos luego a otros puertos ibéricos o baleáricos. Valencia, por las mismas razones, dispondría de una mayor capacidad de absorción de esclavos sarracenos, ibéricos y magrebíes primero, y negros subsaharianos después, especialmente desde la década de 1470. En este primer cuarto del siglo XV ya llevaba Portugal décadas dedicando sus esfuerzos para llegar al extremo oriente fuera del control de los turcos. A punto de entrar en el siglo XV, en 1400, las expediciones marítimas portuguesas que se estaban impulsando tras haber acabado con su parte de reconquista peninsular no iban más allá del Cabo de No, que se sentía como el fin del mundo. El infante don Enrique de Portugal, que pretendía llegar a la India, lo sobrepasó y llegó hasta el que acabó denominándose Cabo de Bojador, por lo mucho que debían bogar para no acabar en las escolleras, no atreviéndose a adentrarse en el mar. En este mismo tiempo, en 1400, Juan de Betancourt conquistó para la Castilla de Enrique III las Islas Canarias. Conquistó El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Y en 1407 el sobrino de Juan de Betancourt, Maciot Betancourt, conquistó La Gomera al servicio de Juan II, aunque posteriormente vendió sus derechos de conquista a Portugal. En estos tiempos se sacaban esclavos canarios, que eran enviados a Sevilla. En 1424, Alfonso V de Portugal atacó las islas y en 1450 hizo una nueva incursión. En 1452, 2 años después, se reclamó a Portugal por estas actuaciones. El 4 de septiembre de 1479 se firma la Paz de Alcazobas. Con ella acabaron las pretensiones portuguesas sobre las Islas Canarias, en las que la protección personal de la reina Isabel declaraba que los canarios no podían ser reducidos a esclavitud. Pero si Portugal abandonaba sus pretensiones sobre las Islas Canarias, Castilla hacía lo propio sobre la costa africana, reconociendo el monopolio portugués sobre el tráfico de Guinea, siendo que en este tiempo las naves portuguesas habían avanzado considerablemente en la exploración de la costa atlántica. En 1434 llegaron hasta Cabo Blanco. En 1444 cautivaron un número importante de africanos que fue enviado a la península y allí repartido. Y 2 años después, en el 46, descubrieron Guinea, Cabo Verde y Azores. Pero si por el Atlántico iba avanzando la cristiandad, por el Mediterráneo iba retrocediendo, siendo que en el año 1453 caía Constantinopla, la esplendorosa capital del Imperio Romano de Oriente, en poder de los turcos. Este tremendo hecho tuvo como consecuencia económica y comercial el cese del tráfico de esclavos procedente del Oriente, que se cerraba para muchas cosas, y específicamente para las expectativas comerciales de la Europa cristiana. Con esas circunstancias apremiantes, Juan II de Portugal tenía la obstinación de llegar a la India como alternativa a los flujos comerciales que con las actividades de los turcos ya venían sufriendo restricciones, para lo cual, como paso previo en su viaje a Oriente y como base de aprovisionamiento, comenzó tomando posesión de Guinea el año 1481. Por el Tratado de Alcazobas, Portugal se reservaba el derecho de navegación a partir del Cabo Bojador, y la Corona de Castilla efectuaba ataques al enemigo secular en las costas de Berbería, donde estos hostigamientos, que en principio pudieron servir como paso previo para terminar la reconquista con la incorporación de la Hispania tingitana, se quedaron en ser la principal fuente de esclavos y como consecuencia del descubrimiento de América se quedaría en eso. Como consecuencia del Tratado de Alcazobas citado, fue construida una fortaleza en la costa africana, Santa Cruz de la Mar Pequeña, a partir de la cual debía gestionarse el comercio castellano con África. El reconocimiento internacional al Tratado de Alcazobas sería sancionado por la bula papal intercaetera en 1493, momento en el que Portugal da comienzo a la construcción de fortalezas y depósitos de esclavos en la costa africana,
cuya posesión queda nuevamente ratificada el 7 de junio del 94 con la firma del Tratado de Tordesillas, por el que Castilla y Portugal se repartían las zonas de descubrimiento y conquista, quedando África y todo lo comprendido hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde bajo la dependencia de Portugal. Este hecho dio lugar a que la corona portuguesa pudiese construir un monopolio sobre la trata de esclavos del que haría uso librando las correspondientes licencias a los traficantes. El crecimiento del tráfico esclavista, directamente relacionado con el desarrollo de la industria azucarera, hizo incrementar el tráfico de esclavos en los distintos puertos españoles, aspecto que se vio favorecido por las necesidades de atraer nueva población para cubrir las bajas producidas por la peste que se padeció en el último cuarto del siglo XV. Entre 1479 y 1516, Sevilla absorbió nada menos que 3.173 esclavos, que Málaga hizo lo propio con otros 3.576 entre 1489 y 1538, y Valencia, el paradigma por excelencia, superó los 7 millares en tan solo 28 años. Y todas estas cifras, frente a los 1.237 esclavos y libertos, o 1.101 cautivos, si se prefiere, de la Barcelona de 1479 a 1516. Pero el desarrollo del tráfico esclavista aportaría una nueva percepción de la imagen del esclavo que a lo largo de las siguientes décadas recaería principalmente en personas de raza negra. El 8 de abril de 1483, la notaría de Joan Mateu registró por vez primera la venta de un esclavo guineano procedente de la trata atlántica, vendido por el tarraconense de Reus, Lluís Cerdà, y Joan Ferrer de Busquets, mercader de Barcelona, quien desembolsó las 34 libras en las que fuera valorado. Y Joan, que se llamaba así el esclavo, y tenía 22 años de edad. La nueva situación que presentaba el abandono del Mediterráneo oriental con la caída de Constantinopla, unido a la definitiva toma del Reino de Granada por parte de los reyes católicos y la actividad portuguesa en África, son los responsables de la imagen de esclavo que ha llegado al imaginario colectivo en nuestros días, cuando al escuchar el adjetivo de esclavo inmediatamente pensamos en una persona de color negro. Pero es evidente que ese pensamiento es erróneo. Ciertamente, a partir de este momento, el número de personas negras que atravesó el océano para servir como esclavos es alarmantemente elevado. Pero no serán las únicas personas esclavizadas, ni el trato será igual en todas partes. Tan es así que si en 1483 se tiene el primer registro de un guineano esclavo en Barcelona, también es cierto que antes de finalizar el siglo existía un buen número de esclavos negros manumitidos. Estamos hablando de 17 años. De la esclavización del mundo árabe hablamos en otro capítulo. Y de la esclavización de ingleses e irlandeses por parte de la corona británica también hablaremos en otro capítulo. Lo que resulta evidente es que el desarrollo del comercio, base principal que figura en el argumentario británico para la creación de su imperio, fue en sí el motivo principal del masivo transporte de seres humanos de un lado a otro del Atlántico en los siglos XVIII y XIX. Si bien la responsabilidad de ese mercado es general y gradual, habrá que determinar qué grado de responsabilidad tiene cada quien. Habrá que determinar quién, cuándo y cómo impuso como derecho cuasi humano el del libre comercio, y quién, basándose en las leyes del mercado, sacó absolutamente de contexto la trata que, con todas las condenas que se quiera y que se merece, se mantuvo durante siglos en unos niveles de microeconomía en los que, además, los esclavos no perdían su esperanza de libertad, que con frecuencia alcanzaban tanto en la Roma imperial como en las Españas. Con esa concepción de la legislación llegaron los primeros esclavos a la América, acompañando a sus amos, todos ellos moros y negros, esclavos domésticos sujetos a una condición de siervo más que de esclavo, de acuerdo con el Código de las 7 partidas, que era el legalmente aplicado, eran acompañantes necesarios y como tales también fueron conquistadores. Y no es extraño que en esos momentos hubiese esclavos moros
cuando la guerra para la reconquista de Granada estaba en pleno desarrollo, lo que inexcusablemente ocasionaba crecimiento en la población esclava por ambas partes, ya que ambas partes utilizaban los mismos métodos al respecto. En Zahara, por ejemplo, en 1481, fueron muertos o cautivados cerca de 160 cristianos, mientras en Alhama, al año siguiente, de 3 a 4.000 sarracenos perdieron la libertad, la mayoría mujeres y niños. Las noticias que conocemos sobre este tipo de actuaciones son numerosas, pero es relevante que junto a ellas, las cabalgadas contra territorio norteafricano, unas 70 incursiones registradas tan solo entre octubre de 1482 y mayo de 1486, continuarán sirviendo como fuente alternativa y complementaria para la obtención de cautivos. Era lo normal. De ahí las incursiones de navíos berberiscos en las costas, especialmente en la costa mediterránea, donde hasta la expulsión de los moriscos de 1609 tuvo especial significado y fue la principal causa que posibilitó la aprobación de la expulsión, ya que eran los moriscos residentes en España los quintacolumnistas de las expediciones que el mundo musulmán lanzaba para la caza de esclavos en España. Y en esa normalidad, tomada que fue definitivamente Granada, la ciudad conoció un importante desarrollo en el mercado de esclavos, pasando a ser los de raza negra la parte principal del mismo, ocupando un segundo lugar en los esclavos musulmanes. Iniciada la conquista de América, y mientras se dilucidaba el carácter de sus habitantes, alguno de estos acabó también en el tráfico de esclavos, en parte como consecuencia de la escasez de recursos que en principio generaron los nuevos descubrimientos, que habían visto truncado el objetivo de llegar a la India y que como medio de justificar la empresa parece que Colón intentó convencer a los reyes católicos para que tomase las Indias como fuente de esclavos, de donde se comprometía a extraer un número que anualmente no fuese inferior a los 4.000. A poco de llegar Colón a América, dio comienzo la caza de esclavos, lo que ocasionó uno de los momentos más tristes y negativos de la conquista, que generó la lógica rebelión de los naturales, a la que siguió un importante número de víctimas. Este hecho, a su vez, condujo a la espontánea decisión de muchos nativos de huir a las montañas. Esta rebelión, como la llamaron equivocadamente, condujo a que Colón apresara a unas 1.600 personas, entre hombres y mujeres, tal como lo expresó Miguel Cuneo, de las que 550 fueron enviadas a Castilla, voluntariamente o forzadas, en la segunda flota que al mando de Antonio de Torres partió de la Isabela el 24 de febrero de 1495. La trata de esclavos comenzó así en dirección oeste-este, no desde África, sino desde el Caribe a Europa. Y este hecho, convenientemente engordado por la mente calenturienta de Fray Bartolomé de las Casas, ese es el argumentario de las campañas que, principalmente a partir de la traición de Antonio Pérez a Felipe II, conforman la leyenda negra contra España. Es el caso que, con las premisas anteriormente señaladas de Colón y con esta actuación luctuosa, se comenzó a enviar esclavos que entraban en la península por los puertos andaluces, ya que, no en vano, la tradición esclavista tenía un largo recorrido en estas tierras. En Andalucía se comerciaba con bereberes y esclavos desde hacía mucho tiempo, y últimamente también con canarios, aunque en este último caso el número de esclavizados fue escaso. En un principio todo parecía normal, y con la anuencia explícita de la corona se comenzó con la operación, pero en breve todo sería de otro modo. La venta de estos esclavos, los traídos por Colón, fue explícitamente autorizada en un primer momento por los reyes católicos, en una carta escrita el 12 de abril de 1495, donde estos sugieren la venta de varios cautivos en Andalucía. Curiosamente, 4 días después es despachada una carta que suspende la venta de indios esclavos hasta conocer la opinión de los letrados, teólogos y canonistas, lo que resulta muy curiosa considerando que la esclavitud estaba plenamente inserta en la sociedad española, como en la sociedad europea, tal como lo entendió Colón a su llegada.
Esto marca el principio de lo que sería una larga discusión sobre la licitud de la esclavitud en América y muestra por parte de los reyes católicos de un espíritu de justicia que no ha tenido parangón. Y es que, como venimos señalando, la esclavitud era una realidad cotidiana, admitida por todos como un hecho natural. Lo curioso es que fuese justamente la corona la que se cuestionase el asunto, que pudo influir en ello. Muy probablemente las opiniones del benedictino Bernat Boil, que en 1493 acompañó a Colón como representante de la Inquisición. Y por supuesto, de esa actuación no podía andar muy lejos el cardenal Cisneros, quien acabaría siendo, entre otras cosas, inquisidor general de la Corona de Castilla en 1507. Pero Colón no acabó de creerse la política de la corona en lo tocante a la esclavización, por lo que 4 años después seguía obstinado en su voluntad de esclavizar, desoyendo las instrucciones reales. Su obcecación acabaría reportándole ser depuesto del cargo y encadenado, ser trasladado a la península donde la reina le libraría de las cadenas. Solo un año antes de proceder al cese y reclusión de Cristóbal Colón, el 16 de abril de 1496, los monarcas le enviaron otra carta a Juan Rodríguez de Fonseca, a la sazón responsable de las tareas de conquista, para que pospusiera la venta de esclavos. Nos querríamos informados de letrados, teólogos y canonistas si con buena conciencia se pueden vender estos, los esclavos, por solo vos o no, y esto no se puede facer hasta que veamos las cartas que el almirante nos escriba, y que tiene Torres que non las envió. Por ende, en las ventas que ficiéredes destos indios, se afirme el dinero dellos por algún breve término, porque en este tiempo nosotros sepamos si los podemos vender o no. E no paguen cosa alguna los que los compraren, pero los que los compraren no sepan cosa desto. Y faced a Torres de qué priesa en su venida e que si se ha de terminar algún día allá, que nos envíe las cartas. Pero Colón, que arrastraba un enfrentamiento personal con el obispo Fonseca, con motivo de las permanentes discrepancias que éste tenía con las actuaciones relativas al gobierno de la Española, no prestaba oídos a lo que le era transmitido. No sería la esclavitud el destino de los indios, ya que el 29 de junio de 1500 la reina Isabel ordenó, mediante cédula expedida al efecto, poner en libertad a todos los indios vendidos hasta ese momento en España, que tendrían que regresar a la Española en la flota de Francisco de Bobadilla, encargado a su vez de apresar a Cristóbal Colón. Pero si la esclavitud de los indios estaba claramente señalado que no iba a producirse, curiosamente no era extensiva esa medida al resto completo de la humanidad. Tan es así que en esas fechas se calcula que existía en la península del orden de 100.000 personas sometidas a esclavitud, dato que debemos complementar con el número de habitantes total en ese momento, que se estima conforme se relata. En la Corona de Castilla, 4.200.000 personas. En la Corona de Aragón, 850.000. En el Reino de Portugal, 1.000.000. En el Reino de Granada, 300.000. Y en el Reino de Navarra, 120.000. Y pasarían pocos años cuando el año 1510 pasó a ser legal el envío de esclavos negros a América. 7 años después, en 1517, el jerónimo fray Bernardino Manzanedo, que era enviado por el cardenal Cisneros a la Española para intentar reconducir la precaria administración, informaba de la necesidad de importar negros ante la también precaria población de la isla. Pero no serían los primeros negros que llegasen a la isla, porque ya en 1501 llegaron los primeros acompañando a sus amos conquistadores. Los negros esclavos fueron casi siempre compañeros de aventuras de los descubridores y conquistadores, por ejemplo, de Obando, de Cortés, de Pizarro, de Núñez Cabeza de Vaca, etc., desempeñando a veces funciones muy relevantes. En las instrucciones dadas en 1501 por los reyes católicos al gobernador Nicolás Obando, se prohibía el paso a las Indias de judíos y de moros,
pero se autorizaba el ingreso de negros esclavos con tal de que fuesen nacidos en poder de cristianos. No eran solo los conquistadores quienes atravesaban el océano acompañados de esclavos. Los funcionarios, tanto los reales como los eclesiásticos, también iban, en muchas ocasiones, acompañados de esclavos, como es el caso de Pedro Antonio de Arenaza y Gárate, inquisidor que fue de Lima entre 1744 y 1751. Permisos para pasar a las Indias con un número de esclavos que fluctuaba entre 3 y 8 se les dio a casi todos los funcionarios nombrados por el Consejo de Indias en el siglo XVI. Virreyes, gobernadores, oidores, contadores, fundidores, así como a las dignidades eclesiásticas y hasta a los simples párrocos. Estos negros de que hablamos ahora venían a ser criados, hombres a veces de mucha confianza de sus señores, que ya alcanzaron cargos de importancia. El arzobispo de Sevilla, por ejemplo, tenía un gran número de estos esclavos y también los tenían en las Indias los religiosos, a veces en gran número, como los jesuitas. Cuando fue autorizada la importación de negros, la corona impuso una serie de condiciones entre las que destacaba que los esclavos transportados no fuesen musulmanes y cuando fuesen negros que fuesen nacidos en España, cristianizados o, en el peor de los casos, solo cristianizados, lo que conllevó fraude al procederse en no pocas ocasiones a bautizarlos en el trayecto sin que mediase previo aprendizaje de la doctrina. Parece que en estos momentos todos estimaban que la solución a la mano de obra en América se encontraba en la importación de mano de obra esclava, ya que, de conformidad con la legislación que por momentos se estaba generando, el indio no podía ser forzado a trabajar, y la voluntad de los indios no parecía estar por someterse a un régimen laboral como el que se estaba implantando en esos momentos. Y a todo ello se añadía la peculiar condición de los africanos, que les hacía más resistentes al trabajo que los indios, y más resistentes a las enfermedades que los españoles a las enfermedades tropicales, y que los indios a las enfermedades aportadas por los españoles. Tras haber tomado la determinación de transportar esclavos negros, había que solventar cómo hacerlo, porque los negreros portugueses no podían acceder a las Indias españolas, pero eran los únicos que podían acceder a África Occidental. Y al comercio con las Antillas solo lo podían hacer los castellanos. Los traficantes castellanos debían adquirir los esclavos a los negreros portugueses. Y como estas transacciones debían hacerse en Sevilla o Cádiz, los embarques portugueses de esclavos debían ir desde las costas africanas hasta Sevilla o Cádiz para que negreros españoles compraran allí los esclavos, cumplieran con el correspondiente pago de impuestos de exportación y posteriormente pudieran dirigirse hacia las Antillas. Estaba también por calibrar la influencia que pudiese tener el Islam en los negros importados, tanto como su predisposición a la insubordinación, por lo que no todos los negros que eran aportados por los traficantes resultaban válidos conforme a lo estipulado por la legislación española, que disponía que solamente se llevasen a las Indias esclavos procedentes de las tierras de Angola y de Guinea. Pero los traficantes cumplieron estas disposiciones incumplieron estas disposiciones e introdujeron esclavos de todas las regiones africanas. Por su propensión a la insubordinación y tendencias musulmanas, en 1532 se prohibió la importación de negros gelofes de Guinea, exclusión que en la práctica no se llevó a efecto. En cambio, durante todo el siglo XVII existió una preferencia por los llamados negros de Guinea, procedentes de la región situada entre los ríos Níger y Senegal, estimados por su laboriosidad, alegría y adaptabilidad. Bien, salvo ese escollo, el tráfico se desarrollaría no solo atendiendo la demanda existente, sino creando la necesidad de la misma, lo que acarreó además la subida de su precio. En 1540, el precio de un esclavo estuvo regulado por la corona en 140 pesos para la Nueva Granada y Popayán, y en 1564 un navío negrero llegado a Cartagena los vendió a razón de 162 pesos. Por ese entonces el cabildo de la ciudad había tasado la botija de manteca de puerco en 1,5 pesos. En 1618 un negro valía 180 pesos y el arancel eclesiástico para los vecinos de Cartagena establecía el estipendio de 2 pesos por el entierro de un esclavo.
De 1631 a 1637 encontramos los siguientes precios: 222, 390, 332 pesos por esclavo y 328, 330 pesos por muleques y mulequillos. Una madre con su cría, 255 pesos y una esclava bozal loca, 60. El valor de un vestido en estos años para un negro era de 4 pesos y el gobernador de Cartagena cobraba un sueldo anual de 2.000 pesos. Si el negro hablaba español y tenía un oficio, subía su precio hasta los 1.000 pesos. Por lo general, el precio de la mujer era un tercio superior a la del varón. Esta situación se daba 31 años después de la fundación de Cartagena de Indias, momento desde el que se convirtió en puerto receptor de esclavos africanos, generando un volumen de negocio de envergadura, animado por el desarrollo de la minería, que requería el aporte de esta mano de obra esclava. Un volumen de negocio que se manifestaba en todos los órdenes, propiciando un rápido crecimiento de la ciudad, donde pronto llegaron las órdenes religiosas para atender las necesidades tanto de la propia ciudad como de las gentes en tránsito, y entre ellas, naturalmente, la población esclava, con la que desarrollaron una encomiable labor humanitaria. Este arribo de las órdenes religiosas provocó a su vez un nuevo impulso en el desarrollo urbanístico de la ciudad, con la construcción de diversas edificaciones destinadas al uso de las órdenes y para la atención de los diversos servicios humanitarios que prestaban. Y a su vez, este crecimiento urbanístico y poblacional generó un espectacular crecimiento económico que dio lugar a la construcción de nuevos edificios, tanto de negocio como administrativos y consiguientemente de defensa, siendo que ese desarrollo que resultaba evidente, además de reclamar la mano de obra que llegaba no solo en forma de esclavos africanos, sino de trabajadores libres especializados, se veía amenazada por las potencias extranjeras, muy en concreto por sus armadas de piratas, que a la par de transportar esclavos amenazaban la seguridad de la ciudad. Pero el arribo de esta mercancía humana tuvo un precedente anterior en América. La corona portuguesa, que como hemos señalado tenía el monopolio de África, había transportado trabajadores esclavos negros a Brasil. La importación de esclavos africanos a Brasil fue autorizada, según parece, en 1549, aunque ya desde 1535 se les podía encontrar trabajando en las plantaciones de caña de azúcar de Sao Paulo, y en 1570 había miles de ellos empleados en los ingenios azucareros, según nos señala Leslie Vettel. No solo en Cartagena ocasionó el tráfico de esclavos el desarrollo urbanístico. También Sevilla notó un incremento sensible, alcanzando a ser en ese momento la segunda población europea en cuanto a número de habitantes, solamente superada por París. Y en ella existía una notable población negra con un número importante de libertos. Esclavos tenían las principales familias de toda España, siendo que a finales del siglo se calcula que existían en la península del orden de los 60.000, número que fue progresivamente descendiendo, como asimismo en las provincias insulares, como es el caso de Sicilia, de donde se tienen datos precisos de los esclavos existentes en 1565, cuando, según informa Iván Armenteros, en su trabajo sobre la esclavitud en Barcelona a finales de la Edad Media, Palermo contaba con una población cautiva de 456 esclavos, de los que 118 eran blancos, 115 oliváceos y 223 negros. Mientras que en las provincias americanas se mantuvo el flujo de entrada de mano de obra esclava con sus paréntesis. No obstante, hubo un hecho que provocó un incremento en el comercio de esclavos, cual fue el levantamiento morisco en las Alpujarras en la Navidad de 1568. Pero como queda señalado en el capítulo relativo al tráfico negrero, por estas fechas no podemos sino señalar la realidad de la esclavitud como sumida en una desaceleración, que además conoció periodos completos de inactividad en el tráfico, como en el periodo de 1640 a 1650. A poco de llegar Colón a América, dio comienzo la caza de esclavos, lo que ocasionó uno de los momentos más tristes y negativos de la conquista, que generó la lógica rebelión de los naturales, a la que siguió un importante número de víctimas. Este hecho, a su vez, condujo a la espontánea decisión de muchos nativos de huir a las montañas.
Esta rebelión, como la llamaron equivocadamente, condujo a que Colón apresara a unas 1.600 personas, entre hombres y mujeres, tal como lo expresó Miguel Cuneo, de las que 550 fueron enviadas a Castilla, voluntariamente o forzadas, en la segunda flota que al mando de Antonio de Torres partió de la Isabela el 24 de febrero de 1495. La trata de esclavos comenzó así en dirección oeste-este, no desde África, sino desde el Caribe a Europa. Y este hecho, convenientemente engordado por la mente calenturienta de Fray Bartolomé de las Casas, ese es el argumentario de las campañas que, principalmente a partir de la traición de Antonio Pérez a Felipe II, conforman la leyenda negra contra España. Es el caso que con las premisas anteriormente señaladas de Colón y con esta actuación luctuosa, se comenzó a enviar esclavos que entraban en la península por los puertos andaluces, ya que, no en vano, la tradición esclavista tenía un largo recorrido en estas tierras. En Andalucía se comerciaba con bereberes y esclavos desde hacía mucho tiempo, y últimamente también con canarios, aunque en este último caso el número de esclavizados fue escaso. En un principio todo parecía normal, y con la anuencia explícita de la corona se comenzó con la operación, pero en breve todo sería de otro modo. La venta de estos esclavos, los traídos por Colón, fue explícitamente autorizada en un primer momento por los reyes católicos, en una carta escrita el 12 de abril de 1495, donde estos sugieren la venta de varios cautivos en Andalucía. Curiosamente, 4 días después es despachada una carta que suspende la venta de indios esclavos hasta conocer la opinión de los letrados, teólogos y canonistas, lo que resulta muy curiosa considerando que la esclavitud estaba plenamente inserta en la sociedad española, como en la sociedad europea, tal como lo entendió Colón a su llegada. Esto marca el principio de lo que sería una larga discusión sobre la licitud de la esclavitud en América y muestra por parte de los reyes católicos de un espíritu de justicia que no ha tenido parangón. Y es que, como venimos señalando, la esclavitud era una realidad cotidiana, admitida por todos como un hecho natural. Lo curioso es que fuese justamente la corona la que se cuestionase el asunto, que pudo influir en ello. Muy probablemente las opiniones del benedictino Bernat Boil, que en 1493 acompañó a Colón como representante de la Inquisición. Y por supuesto, de esa actuación no podía andar muy lejos el cardenal Cisneros, quien acabaría siendo, entre otras cosas, inquisidor general de la corona de Castilla en 1507. Pero Colón no acabó de creerse la política de la corona en lo tocante a la esclavización, por lo que 4 años después seguía obstinado en su voluntad de esclavizar, desoyendo las instrucciones reales. Su obcecación acabaría reportándole ser depuesto del cargo y encadenado, ser trasladado a la península donde la reina le libraría de las cadenas. Solo un año antes de proceder al cese y reclusión de Cristóbal Colón, el 16 de abril de 1496, los monarcas le enviaron otra carta a Juan Rodríguez de Fonseca, a la sazón responsable de las tareas de conquista, para que pospusiera la venta de esclavos. Nos querríamos informados de letrados, teólogos y canonistas si con buena conciencia se pueden vender estos, los esclavos, por solo vos o no, y esto no se puede facer hasta que veamos las cartas que el almirante nos escriba, y que tiene Torres que non las envió. Por ende, en las ventas que ficiéredes destos indios, se afirme el dinero dellos por algún breve término, porque en este tiempo nosotros sepamos si los podemos vender o no. E no paguen cosa alguna los que los compraren, pero los que los compraren no sepan cosa desto. Y faced a Torres de qué priesa en su venida e que si se ha de terminar algún día allá, que nos envíe las cartas. Pero Colón, que arrastraba un enfrentamiento personal con el obispo Fonseca, con motivo de las permanentes discrepancias que éste tenía con las actuaciones relativas al gobierno de la Española, no prestaba oídos a lo que le era transmitido.
no sería la esclavitud el destino de los indios, ya que el 29 de junio de 1500 la reina Isabel ordenó, mediante cédula expedida al efecto, poner en libertad a todos los indios vendidos hasta ese momento en España, que tendrían que regresar a la Española en la flota de Francisco de Bobadilla, encargado a su vez de apresar a Cristóbal Colón. Pero si la esclavitud de los indios estaba claramente señalado que no iba a producirse, curiosamente no era extensiva esa medida al resto completo de la humanidad. Tan es así que en esas fechas se calcula que existía en la península del orden de 100.000 personas sometidas a esclavitud, dato que debemos complementar con el número de habitantes total en ese momento, que se estima conforme se relata. En la Corona de Castilla, 4.200.000 personas. En la Corona de Aragón, 850.000. En el Reino de Portugal, 1 millón. En el Reino de Granada, 300.000. Y en el Reino de Navarra, 120.000. Y pasarían pocos años cuando el año 1510 pasó a ser legal el envío de esclavos negros a América. 7 años después, en 1517, el jerónimo fray Bernardino Manzanedo, que era enviado por el cardenal Cisneros a la Española para intentar reconducir la precaria administración, informaba de la necesidad de importar negros ante la también precaria población de la isla. Pero no serían los primeros negros que llegasen a la isla, porque ya en 1501 llegaron los primeros acompañando a sus amos conquistadores. Los negros esclavos fueron casi siempre compañeros de aventuras de los descubridores y conquistadores, por ejemplo, de Obando, de Cortés, de Pizarro, de Núñez Cabeza de Vaca, etc., desempeñando a veces funciones muy relevantes. En las instrucciones dadas en 1501 por los reyes católicos al gobernador Nicolás Obando, se prohibía el paso a las Indias de judíos y de moros, pero se autorizaba el ingreso de negros esclavos con tal de que fuesen nacidos en poder de cristianos. No eran solo los conquistadores quienes atravesaban el océano acompañados de esclavos. Los funcionarios, tanto los reales como los eclesiásticos, también iban, en muchas ocasiones, acompañados de esclavos, como es el caso de Pedro Antonio de Arenaza y Gárate, inquisidor que fue de Lima entre 1744 y 1751. Permisos para pasar a las Indias con un número de esclavos que fluctuaba entre 3 y 8 se les dio a casi todos los funcionarios nombrados por el Consejo de Indias en el siglo XVI. Virreyes, gobernadores, oidores, contadores, fundidores, así como a las dignidades eclesiásticas y hasta a los simples párrocos. Estos negros de que hablamos ahora venían a ser criados, hombres a veces de mucha confianza de sus señores, que ya alcanzaron cargos de importancia. El arzobispo de Sevilla, por ejemplo, tenía un gran número de estos esclavos y también los tenían en las Indias los religiosos, a veces en gran número, como los jesuitas. Cuando fue autorizada la importación de negros, la corona impuso una serie de condiciones, entre las que destacaba que los esclavos transportados no fuesen musulmanes, y cuando fuesen negros que fuesen nacidos en España, cristianizados o, en el peor de los casos, solo cristianizados, lo que conllevó fraude al procederse en no pocas ocasiones a bautizarlos en el trayecto sin que mediase previo aprendizaje de la doctrina. Parece que en estos momentos todos estimaban que la solución a la mano de obra en América se encontraba en la importación de mano de obra esclava, ya que, de conformidad con la legislación que por momentos se estaba generando, el indio no podía ser forzado a trabajar, y la voluntad de los indios no parecía estar por someterse a un régimen laboral como el que se estaba implantando en esos momentos. Y a todo ello se añadía la peculiar condición de los africanos, que les hacía más resistentes al trabajo que los indios, y más resistentes a las enfermedades que los españoles a las enfermedades tropicales, y que los indios a las enfermedades aportadas por los españoles. Tras haber tomado la determinación de transportar esclavos negros, había que solventar cómo hacerlo, porque los negreros portugueses no podían acceder a las Indias españolas, pero eran los únicos que podían acceder a África Occidental. Y al comercio con las Antillas solo lo podían hacer los castellanos. Los traficantes castellanos debían adquirir los esclavos a los negreros portugueses. Y como estas transacciones debían hacerse en Sevilla o Cádiz,
Los embarques portugueses de esclavos debían ir desde las costas africanas hasta Sevilla o Cádiz para que negreros españoles compraran allí los esclavos, cumplieran con el correspondiente pago de impuestos de exportación y posteriormente pudieran dirigirse hacia las Antillas. Estaba también por calibrar la influencia que pudiese tener el Islam en los negros importados, tanto como su predisposición a la insubordinación, por lo que no todos los negros que eran aportados por los traficantes resultaban válidos conforme a lo estipulado por la legislación española, que disponía que solamente se llevasen a las Indias esclavos procedentes de las tierras de Angola y de Guinea. Pero los traficantes cumplieron estas disposiciones incumplieron estas disposiciones e introdujeron esclavos de todas las regiones africanas. Por su propensión a la insubordinación y tendencias musulmanas, en 1532 se prohibió la importación de negros gelofes de Guinea, exclusión que en la práctica no se llevó a efecto. En cambio, durante todo el siglo XVII existió una preferencia por los llamados negros de Guinea, procedentes de la región situada entre los ríos Níger y Senegal, estimados por su laboriosidad, alegría y adaptabilidad. Bien, salvo ese escollo, el tráfico se desarrollaría no solo atendiendo la demanda existente, sino creando la necesidad de la misma, lo que acarreó además la subida de su precio. En 1540, el precio de un esclavo estuvo regulado por la corona en 140 pesos para la Nueva Granada y Popayán, y en 1564 un navío negrero llegado a Cartagena los vendió a razón de 162 pesos. Por ese entonces el cabildo de la ciudad había tasado la botija de manteca de puerco en 1,5 pesos. En 1618 un negro valía 180 pesos y el arancel eclesiástico para los vecinos de Cartagena establecía el estipendio de 2 pesos por el entierro de un esclavo. De 1631 a 1637 encontramos los siguientes precios: 222, 390, 332 pesos por esclavo y 328, 330 pesos por muleques y mulequillos, una madre con su cría 255 pesos y una esclava bozal loca 60. El valor de un vestido en estos años para un negro era de 4 pesos y el gobernador de Cartagena cobraba un sueldo anual de 2.000 pesos. Si el negro hablaba español y tenía un oficio, subía su precio hasta los 1.000 pesos. Por lo general, el precio de la mujer era 1/3 superior a la del varón. Esta situación se daba 31 años después de la fundación de Cartagena de Indias, momento desde el que se convirtió en puerto receptor de esclavos africanos, generando un volumen de negocio de envergadura, animado por el desarrollo de la minería, que requería el aporte de esta mano de obra esclava. Un volumen de negocio que se manifestaba en todos los órdenes, propiciando un rápido crecimiento de la ciudad, donde pronto llegaron las órdenes religiosas para atender las necesidades tanto de la propia ciudad como de las gentes en tránsito, y entre ellas, naturalmente, la población esclava, con la que desarrollaron una encomiable labor humanitaria. Este arribo de las órdenes religiosas provocó a su vez un nuevo impulso en el desarrollo urbanístico de la ciudad, con la construcción de diversas edificaciones destinadas al uso de las órdenes y para la atención de los diversos servicios humanitarios que prestaban. Y a su vez, este crecimiento urbanístico y poblacional generó un espectacular crecimiento económico que dio lugar a la construcción de nuevos edificios, tanto de negocio como administrativos y consiguientemente de defensa, siendo que ese desarrollo, que resultaba evidente, además de reclamar la mano de obra que llegaba no solo en forma de esclavos africanos, sino de trabajadores libres especializados, se veía amenazada por las potencias extranjeras, muy en concreto por sus armadas de piratas, que a la par de transportar esclavos amenazaban la seguridad de la ciudad. Pero el arribo de esta mercancía humana tuvo un precedente anterior en América. La corona portuguesa, que como hemos señalado tenía el monopolio de África, había transportado trabajadores esclavos negros a Brasil. La importación de esclavos africanos a Brasil fue autorizada, según parece, en 1549, aunque ya desde 1535 se les podía encontrar trabajando en las plantaciones de caña de azúcar de Sao Paulo, y en 1570 había miles de ellos empleados en los ingenios azucareros, según nos señala Leslie Bethel.
No solo en Cartagena ocasionó el tráfico de esclavos el desarrollo urbanístico. También Sevilla notó un incremento sensible, alcanzando a ser en ese momento la segunda población europea en cuanto a número de habitantes, solamente superada por París. Y en ella existía una notable población negra con un número importante de libertos. Esclavos tenían las principales familias de toda España, siendo que a finales del siglo se calcula que existían en la península del orden de los 60.000, número que fue progresivamente descendiendo, como asimismo en las provincias insulares, como es el caso de Sicilia, de donde se tienen datos precisos de los esclavos existentes en 1565, cuando, según informa Iván Armenteros, en su trabajo sobre la esclavitud en Barcelona a finales de la Edad Media, Palermo contaba con una población cautiva de 456 esclavos, de los que 118 eran blancos, 115 oliváceos y 223 negros. Mientras que en las provincias americanas se mantuvo el flujo de entrada de mano de obra esclava con sus paréntesis. No obstante, hubo un hecho que provocó un incremento en el comercio de esclavos, cual fue el levantamiento morisco en las Alpujarras en la Navidad de 1568. Pero como queda señalado en el capítulo relativo al tráfico negrero, por estas fechas no podemos sino señalar la realidad de la esclavitud como sumida en una desaceleración, que además conoció periodos completos de inactividad en el tráfico, como en el periodo de 1640 a 1650.